Saludos, Hard Sports. Primero cuéntanos ¿Cómo de estás, ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo ahorita soy un estudiante especializado para estudiar periodismo deportivo. Actualmente me falta un año y pues espero dedicar mi carrera a largo plazo en lo que es el fútbol, un deporte que tantos amamos. Bueno, sabemos que tú sabes muchísimo de deporte, especialmente de deporte internacional, y tú estuviste en Miami durante la construcción del estadio y te tuvimos aquí en casa durante la pandemia. Y a partir de eso que viste el estadio y tuviste el génesis del equipo. Tú tuviste un poquito, en tu corazón se formó una semilla de amor por ese equipo, ¿verdad? Sí, así es, la verdad. Fue una pena que no pudiéramos entrar al estadio a visitarlo, pero igual fue una alegría conocer otros estadios internacionalmente. Es el primer estadio que conozco fuera de otro país, la verdad, porque aquí en Ecuador, pues bueno, está el Capo, el Monumental, pero la verdad que sí, fue una alegría bastante grande para mí conocer el estadio del Inter de Miami, donde actualmente juega el mejor jugador del mundo. Y hablando del mejor jugador del mundo, ¿tú viste el partido del jueves pasado? Ah, claro, sí, la verdad fue un partido muy estresante, si es que así se lo pudiera llamar, porque el Inter de Miami, la verdad, fue bastante presionado, la verdad, muy nerviosos con el balón, no tenían una idea de juego establecida, la verdad, ni con los cambios que entraron, entonces, la verdad, creo que sí es algo muy preocupante de cara al partido de vuelta, porque recordemos que igual los goles de visita también cuentan, pero en este caso, Whitecaps ganándonos 2-0 en este caso pues lleva una amplia ventaja al partido de vuelta en la siguiente semana. Algo que a mí, como hincha del Inter Miami, me preocupa mucho es la situación de que a lo que acá llamamos los Cuatro Fantásticos o los Barça Boys, es como que cuando llegaron aquí en el 2023 y jugaron la Leagues Cup, era una situación que todo el resto de los equipos de la MLS se sintieron, ¿cómo es la palabra? Impactados por la presencia de Messi, siendo el mejor jugador del mundo, y con mucha facilidad se ganó ese torneo corto, que creo que duró un mes. Pero da la impresión de que hoy en día todos los técnicos de los equipos de la MLS ya han estudiado la dinámica y cómo hacen los pases entre Busquets, Jordi Alba, con Messi obviamente y después con Suárez. ¿Tú no crees que eso fue un factor que ya fue muy estudiado por los Whitecaps y que ya pudieron anticipar todos los movimientos que tienen los Barça Boys? Bueno, eso igual se puede visualizar en el partido porque veíamos que Whitecaps era marca hombre a hombre al Inter de Miami y es verdad que en el medio campo para adelante siempre suele ser entre Busquets y Messi los conectores. Por ahí Telasco Segovia también intentó aparecer por el lado derecho con el Cholo Weigand, pero la verdad que no pudo. Tuvo siempre un hombre por encima de él. Entonces, y eso también se pudo ver reflejado en el segundo tiempo, porque Messi ya no está jugando como el 10 que jugó la temporada pasada, sino más bien como una especie de segundo delantero, lo cual afecta mucho, en este caso, a la repartición del balón. Y es algo que sí, como tú mismo lo has mencionado, los técnicos ya han pues estado estudiando los movimientos, estudiando a cuáles son los jugadores que hay que marcar, cuáles son los jugadores que pues te conducen el balón, que te filtran los pases en sentido contrario. Entonces, es verdad que ahora tanto Busquets como Jordi Alba como Messi, que tienen gran pie, una gran visión, se vieron más afectados en este partido porque siempre tenían, como ya lo mencioné, un hombre marcándolos. Sí, algo que mucho se veía era de que, por ejemplo, cuando tú hacías un pase entre Sergio Busquets, estamos hablando del año pasado, Sergio Busquets hacía un pase progresivo hacia el lado del equipo contrario y Messi, o no, Jordi Alba lo recibía y hacía un pase fantástico a Messi y gol. Y es como que eso es algo que ya venían entrenando desde que estaban en el Barça y da la impresión de que ya lo tienen todo memorizado y ya juegan como memoria o estoy equivocado. Messi mismo ha dicho que Jordi Alba es su socio más, y que ya se saben los movimientos, ya se sabe cuáles son las jugadas, cuántos goles no ha habido por la banda izquierda, una pared previa entre Messi y Jordi Alba, y que también aparezca Busquets en este caso. Incluso casi sale un gol en el segundo tiempo por esa misma jugada, solo que jugador del Whitecaps, porque, por eso mismo, porque ya tienen estudiados los movimientos. Entonces es verdad que ese factor como que repetitivo de hacer esas jugadas que siempre le salían en el Barça y a inicio de temporada en el Inter de Miami, pues ya ahora como que se vio reflejada que con todos los equipos no se puede hacer y se evidenció un Whitecaps. Entonces
es verdad que si Mascherano quiere a lo mejor pues intentar dar vuelta, la remontada épica, como así se le llama en el partido de vuelta, pues tendrá que innovar algunas jugadas tácticas que puedan favorecer, pues en este caso marcar los goles. Mira, no sé si tú has estado viendo los partidos del Inter Miami. Yo sé que tú tienes que ver mucho fútbol por tu profesión que quieras seguir. Ojalá que hayas visto algunos partidos, por lo menos la mayoría. Estamos ya creo que en el partido número 9 de la MLS. Cuando empezó y antes la pretemporada, uno veía al Inter Miami y uno decía, este equipo va a ser invencible, está acabando con todos los equipos. Tú veías a Segovia, Allende. Ya, esos dos jugadores cuando Y empezaron acabando. O sea, uno decía, esto va a ser imparable. Pero de pronto, del partido, creo que el 5 o 6 para acá, como que bajaron el rendimiento y ya no son los mismos. ¿Qué pasó? yo creo que igual eso va a ir dependiendo de que ellos quieren mantener esa regularidad con la que empezaron, como tú mismo decías, que empezaron bien, empezaron a toda máquina. Supongo yo que es cuestión de un jugador normal que no viene atravesando un buen momento, unos varios partidos. Y es verdad, lo que yo sí rescato del partido contra Whitecaps es que fue un partido bastante físico, los jugadores pasaron corriendo toda la cancha literal, Telasco Segovia, Redondo, Alén del propio Messi, bueno, de Suárez no se puede decir lamentablemente eso, pero de ahí la verdad que fue un partido bastante físico y que los jugadores igual, es verdad que yo creo que faltó ahí el factor sorpresa y el factor pues algún acompañante ofensivo con Messi, porque Telasco Segovia se supone que debe ser ese armador entre Busquets y Messi en este caso, ese conector, pero lamentablemente no apareció. ¿Por qué? Por esa misma presión de los jugadores de Whitecaps. Entonces es verdad que en el Inter de Miami siempre se espera mucho que aparezca Messi, siempre se esperan del individualismo, en este caso de él, porque es verdad que de ningún otro jugador se puede esperar algo más. En ese partido contra Columbus, esa jugada entre Weigand y Kremaski, nadie se esperaba que Kremaski hiciera un gol de cabeza sin que esté Suárez. Entonces es verdad que también hay que ir viendo el lado, no solo depender de Messi, sino también de los otros jugadores. Hay un factor importantísimo que también hay que agregar, es que el viaje de Miami hasta Vancouver es más o menos 6 horas, es el viaje más largo. Bueno, viaje más largo de Estados Unidos es de Miami hasta Seattle, pero estamos hablando Vancouver, que está más al norte, son 6 horas. Y además 4 horas de diferencia en una cancha que es artificial. ¿Tú no crees que eso también haya influido en el cansancio de estos jugadores de Inter Miami? Bueno, también se vio que el balón iba bastante rápido, con los rebotes cortitos que parecían pues a toda velocidad. Los jugadores no podían ni llegar. Jordi Alba, no sé cuántos balones le habrán puesto en el segundo tiempo, puro balonazo a Jordi Alba que no llegaba y llegaba, pero llegaba con cansancio. Entonces eso también, el sintético de por sí también afecta al movimiento del balón, a cómo va rodando, a que obviamente no es un césped natural como se juega en otras canchas, ¿no? Entonces eso también supongo que puede haber perjudicado en el estilo de juego del Inter de Miami, que suele ser un poco lento, si es que así se puede llamar, pero claro, en esta cancha artificial, pues obviamente tuvieron que acoplarse a un juego más rápido, que también por ahí les pudo ir costando en el manejo del balón. No, y hablando de Jordi Alba, ¿tú no notaste que cada centro que hacía Jordi Alba como que ya estaba anticipado? ¿No notaste eso? Sí, era muy predecible. Está bien que lo vea a Suárez, que tenga una visión, pues, que solo esté el hombre del área, pero es que la verdad ni siquiera eran centros que llegaban a ese jugador. Entonces, no sé si era cuestión de la cancha o era cuestión de Jordi Alba, pero un jugador profesional que ya tras varios años de carrera en el Barça, en el fútbol élite mundial, pues que aún le siga costando hacer esos centros, es como que deja mucho que pensar, no sé si será su rendimiento, sus entrenamientos, pero de Jordi Alba se espera que todos los centros lleguen a un jugador del Inter de Miami, por lo menos, pero la verdad que fue todo lo contrario en el partido contra Vancouver. Ese partido de Columbus, cabe anotar que el gol del Inter Miami, que es el único gol del partido, no es por ninguno de los famosos, sino que sí, es un centro que le hizo un buen centro progresivo de parte de Luis Suárez, que le cae a los pies de Weigand, de Chelo Weigand, y así a su vez Weigand se la centra y entra Kremaski de un cabezazo a duras penas y mete el gol. Que de hecho, yo te mandé un video que Kremaski no se había dado cuenta que había metido el gol. Después se da cuenta de la celebración. ¿Qué quiero decir con esto?
que no será que estos jugadores, los Barça Boys, dejen que los otros jueguen, porque ellos ya están marcados, eso es predecible, ya están marcados. Pásale la bola a un jugador que no esté marcado, porque ya sabemos que está marcado. Bueno, claro, sí, también se espera mucho de los Barça Boys, como Suárez, Messi, Busquets. Bueno, sobre todo Messi y Suárez no se esperan mucho de su individualismo, de que a lo mejor en cualquier pelota o en cualquier jugada pues te la manden a guardar al arco contrario. Pero ahora últimamente es verdad que ahora la MLS está haciendo un fútbol más rápido, de más físico, que a lo mejor ya ellos están acostumbrados como hace años atrás, hace 10 años, 8 años. Entonces es verdad que ya también hay jugadores que los tienen estudiados y que, como se vio reflejado en ese partido, pues les hacía marca uno contra uno. Entonces es verdad que también hay jugadores como Redondo, que suele aparecer, Telasco Segovia, Allende. Entonces es mejor que también pues dejen jugar a los otros para así también crear oportunidades de gol, no solo enfrascadas en ellos, sino que también que pues los demás equipos participen, porque el equipo no solo de Suárez ni de Messi, No, ni de y Busquets, ni de Jordi Alba, sino también de los demás que lo conforman. ¿qué tú piensas del hecho que 1 o 2 días antes de este partido importantísimo para Inter Miami, sale la noticia que Robert Taylor y Julian Gressel son transferidos a otros equipos de la MLS justo cuando se necesita variantes? ¿Qué te parece esa noticia? Bueno, la verdad, la de Taylor sí me sorprendió un poco, pero ya me la venía esperando porque en esta temporada, como ha llegado, no ha tenido minutos. Ya el Tata Martino el año pasado sí tuvo un buen rendimiento a inicio de temporada con Messi, porque siempre era él o Messi en las contribuciones de gol. Ya después fue apareciendo Suárez. Me acuerdo que Gressel también tuvo un gran inicio de año de la temporada pasada, pero que tampoco la veía porque hay muchos fichajes que ha hecho el Inter de Miami y creo que tendrá que hacer aún más si quiere pues ser competitivo en el Mundial de Clubes. Entonces, la verdad que sí fue una pena que estos jugadores que la verdad que tuvieron un buen rendimiento, no tuvieron una carrera destacable en el Inter de Miami, pero igual eran recambios que funcionaban al equipo, pero ahora está Yannick Wright, que estuvo perdido literal, la primera entrada que tuvo amarilla, de ahí no, ¿qué otros jugadores? Ian Frey, bueno, son recambios que a lo mejor es para refrescar las líneas, pero que lamentablemente pues no refrescan así en general al equipo. No, y hablando de Yannick Bright, era un jugador que resolvía muchísimo, que él limpiamente robaba balones. Rara vez tú veías una amarilla a Bright. Y ahora también, inclusive hasta Bright, he visto que ha bajado su rendimiento. Bueno, de vez en cuando también supongo que como Bright más o menos sí jugaba varios partidos ya terminando la temporada pasada, supongo que ahora pues le ha costado un poco más porque tiene jugadores por encima de él en la media cancha, como Busquets, que obviamente es el titular indiscutible, Redondo que lo acompaña, también Telasco Segovia, Allende, entonces supongo que a lo mejor el no encajar de titular o el no ser tampoco eh, tomado en cuenta por Mascherano, si no faltando los últimos minutos o cuando el partido pues está picante, como el partido de Vancouver, que lo sacó a Redondo por tener amarilla, y en la primera acción de Bright también le sacaron amarilla, entonces supongo que también eso afecta de por sí un poco psicológicamente, entonces supongo que eso igual también tiene mucho que ver, pero yo creo que Bright, si es que intenta recuperar su nivel, a lo mejor puede llegarle a robar el puesto de titular a Redondo, porque con Busquets, como lo decía, en la temporada pasada tuvo un buen final de temporada. Ahora, muchos acá pensamos que nosotros vemos mejor a Bright que a Redondo. ¿Tú no crees que el hecho de que no lo está poniendo de titular a Bright le ha bajado el rendimiento? Porque Redondo a mí no me parece mejor que Bright. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Bueno, supongo por el hecho de que Redondo es un poco más ofensivo que Bright, supongo. Bright es como un jugador más de corte, de contención, de mantener la contención del balón, mantener el balón pues en la pelota en los jugadores del Inter de Miami. Y Redondo sí es un poco más atrevido porque desde que llegó, bueno, fue más o menos una pieza fundamental en la zona ofensiva con Matías Rojas, bueno, que ahora está en River Plate, pero la verdad que fue una gran dupla de los americanos y un gran fichaje que había hecho el Inter de Miami. Y en consideración, yo creo que Bright puede encajar en el once titular siempre y cuando depende del rival y depende de cómo sea el funcionamiento, porque si es un rival al que obviamente te está llegando y necesitas a un jugador acompañante de Busquets,
que lo ayude a cortar, que lo ayude a defender, sería el indicado Bright. Pero si ya es un poco más de ir a zona ofensiva, de ir filtrando pases, yo creo que Redondo tiene más cualidades que Bright en ese caso. Fafa Picot viene de Vancouver. Acá yo me pregunto por qué Macherano no lo pone a jugar a Fafa Picot, por lo menos en el segundo tiempo, al minuto 70. Fafa Picot entiende cómo funciona ese equipo, entiende cómo atacarlo y no lo pone. O sea, tú, si fueses Macherano, lo hubieras puesto a Fafa Picot. Yo creo que sí, sobre todo para refrescar las líneas, porque Suárez es un jugador que no puede estar los 90 minutos en cancha. Ya a partir de los 60, 70, ya hay que irle buscando un reemplazo, ya sea Fafa en este caso o Bando, el ecuatoriano, pero sí o sí necesitan un jugador porque Suárez, lamentablemente, pues ya el pasar de los años, pues obviamente el cuerpo trabaja de otra manera, no esté haciendo una dieta extrema como la que hacen Messi o Cristiano, de seguirse manteniendo a un gran nivel. Entonces yo creo que en este caso Fafa es un jugador que se ve que aporta al Inter de Miami y creo que sí sería un recambio para Suárez, o mejor dicho, ¿por qué no poner a Fafa de titular? Para ver que Suárez por lo menos, si como no está rindiendo, pues se dé cuenta de que tiene competencia, Estoy de ¿no? acuerdo Y que no contigo. tiene el puesto asegurado. Estoy de acuerdo contigo. Y especialmente que viene de Vancouver, que conoce al rival, que si bien en la MLS sabemos que cada año cambian los jugadores, vienen jugadores nuevos, se van jugadores, pero él conoce ese equipo. Y yo lo hubiera puesto. Acá mucha gente está reciente el hecho de que Macherano no lo ha puesto. Hablando de Ecuador y Obando, nuestra audiencia y aquí en Miami no conoce mucho de Obando. ¿Nos puedes explicar quién es Obando? Por favor. Bueno, Allen Oban, un jugador canterano de Barcelona Sporting Club, ha hecho las formativas ahí, ha tenido gran papel en Sudamericano, sub-17, sub-20. Es verdad que ahora últimamente en Barcelona, en sus últimos meses, no era rol de titular porque tenía delanteros por encima de él que eran mucho mejores de nivel. Pero es verdad que cuando entraba la gente se motivaba porque Obando ofrecía un poco más de carisma a la zona ofensiva de los delanteros, refrescaba líneas en este caso. Es un jugador que gana bastante en duelos aéreos por su gran estatura y a su corta edad, 18 años recién cumplidos y mide como 1,90. Entonces es un jugador que sí puede aportar mucho en los duelos aéreos y que bueno, ahora llegó al Inter de Miami, préstamo del Grupo Atlético que lo compró de España, procedente del Barcelona en este caso, y ojalá sea una apuesta muy grande para Mascherano. Ya tuvimos el anterior ecuatoriano Leonardo Campana, que pues ahora se encuentra en New England, pero yo creo que Obando, si Mascherano le da la oportunidad, yo creo que Obando pudiera ser un gran aporte en este caso para el Inter de Miami. Entonces, ¿tú crees que Obando estaba en capacidad de jugar un partido tan importante como el de ayer de la semifinal de Conca Champions? ¿Tú lo hubieras puesto si hubiera sido Macherano en este partido tan importante o tú crees que todavía no está listo para enfrentar en este escenario tan eh, de suma importancia para el Inter Miami? Yo creo que aún no. A mí me gustaría mejor que arranque de titular en un partido un poco más suave contra algún equipo bajo el MLS, de titular, obviamente. Y pues obviamente que sea de visitante, porque mientras haya presión del hinchada rival, pues obviamente siempre tendrás también ese ego de querer demostrarle no solo a tu hinchada local, sino también al mundo de lo que eres capaz. Entonces yo creo que Mascherano, si va a querer rotar a Suárez, en este caso ya sea poniéndolo a Fafa o a Bando, porque ahí tiene dos delanteros que no los aprovecha por mantenerlo a Suárez en los 90 minutos. Eso entonces pues perjudica al equipo en general. Estamos de acuerdo. Acá al principio estábamos muy impresionados con Macherano porque no había perdido, hasta ahora no ha perdido un solo partido en la MLS, no ha perdido ningún partido en la pretemporada. Pero ahora el partido del miércoles nos preocupa un poco, porque no vimos un buen equipo, no vimos los cambios que se necesitaban hacer. Entonces, viendo al partido que viene este domingo contra Dallas, la prioridad mía no me importa la victoria. Rota. Ahí es un buen partido para empezar a Obando. No lo pongas a Suárez en ningún minuto, ni siquiera a Messi. Tal vez lo pones al minuto 75 solamente para que calienten para el partido del miércoles que viene. ¿Qué te parece esta idea? Claro, sí, también pudiera ser una idea a considerar de que Mascherano cambie algunos jugadores y que se guarde, por así decirlo, a los mejores, a Messi, Suárez, que entre faltando
media hora o el segundo tiempo, porque a lo mejor depende de cómo vaya el resultado también de ese partido, ellos entran con más ego, con más presión y que son jugadores que en cualquier minuto te pueden cambiar el partido. Entonces también sí sería bueno que en caso de que esta ya pues pase, de cambiar a los jugadores importantes y poner en este caso a Fafa, a Obando, a Yannick Wright en el medio campo con Busquets y depende de cómo sea el resultado, pues es un partido en el que el Inter tendrá que ir a matar o morir, porque si llegan a quedar 0-0 en el primer tiempo, tendrán 45 minutos para remontar 2-0 sino 3-0 porque el gol de visitante también cuenta en este caso de la CONCACAF Champions. No, va a ser un partido difícil, no, no cabe la menor duda que va a ser un partido difícil. Ahora, lo que yo veo es que el partido de este domingo contra Dallas, como hincha de Inter Miami, yo acepto que el Inter Miami o Macherano haga rotaciones y que ponga a la banca a jugar como titular. Acepto que arriesgue el invicto, todo por el partido del miércoles, que es mucho más importante. No, sí, claro. Yo, bueno, en este caso igual comparto la idea de que ya es tiempo de que los jugadores de la banca pues también tengan sus minutos y dependiendo de si cumplen o no con las funciones de Mascherano, pues eso se verá reflejado en los otros partidos si son tomados en cuenta por él mismo. Y asimismo, pues en este caso poner al mejor 11 o a los jugadores que él mejor crea para tratar de remontar el partido contra Vancouver en la vuelta. Mirando hacia el futuro medio cercano, en el verano, todos sabemos que viene el Mundial de Clubes. Ya vimos ayer o antes de ayer que Inter Miami no está listo. Con esta nómina no está listo para el Mundial de Clubes. Sabemos que hay una ventana, una oportunidad, una ventana de compra y venta para junio. Tú que eres experto en jugadores, ¿a quién contratarías? Yo entiendo que pueden ser 6 jugadores que pueden comprar solamente para el torneo del Mundial de Clubes. A- si tú fueras el general manager del Inter Miami, ¿a quién tú comprarías? Bueno, primero habría que ver el presupuesto de cuánto quisieran invertir en 6 jugadores, que no creo que sería nada barato. De ahí, pues, lo que a mí sí me gustaría sería ver equipos que no participen en este Mundial de Clubes, pero que aún así sean equipos de élite. Puede ir buscando en la Premier League, en la Liga Italiana, en la Liga Española, en la Liga francesa, en la Liga Portuguesa, en cualquier liga, pero que aún sean equipos de élite. Y yo creo que si es que van a fichar jugadores, no creo que sean fichajes tan de nombre, pero que a lo mejor van a ser, creo que el 90% de esos fichajes han de ser sudamericanos, argentinos, lo más probable, o El favoritismo que brasileños, tienen. pero claro, sí, argentinos, brasileños, lo más probable, o uruguayos. ¿Argentino Y en o este caso, uruguayo? pues, claro, claro, una de esas, y las posiciones, pues, deberían un defensa central, un medio campo, un delantero, o sea, literal le hacen falta todas las posiciones al Inter de Miami. Pero la verdad que si yo fuera el director manager de quién ficharía, un fichaje interesante, a mi consideración, sería Rodrigo de Paul para el Inter de Miami, pero no, porque sería un gran conector entre Busquets, entre Messi, la visión que tiene para filtrar los pases a las bandas o a los delanteros es impresionante. Y hay otro delantero, bueno, algún argentino, sería un poquito más complicada, Julián Álvarez, pero muy difícil que pase, pero sí sería bueno tener un mejor delantero que Suárez, pero que aún sea de élite, para que haga goles en este caso, porque los goles no se van a hacer por sí solos y no van a depender solo de Messi en el Mundial de Clubes. Lo que yo siento es que Inter Miami para enfrentar el Mundial de Clubes es que necesitamos mínimo un delantero y mínimo un defensa central de jerarquía. Es lo que yo pienso. Pero bueno, bajándonos del sueño, de esa nube, Macherano ya había anunciado de que si van a comprar jugadores, van a ser jugadores no para el Mundial de Clubes, sino jugadores para quedarse. Ya notamos que vendieron a Campana, vendieron a Robert Taylor y vendieron a Julian Gressel. Y eso da amplitud para contratar 2 jugadores que se les puede bajar el presupuesto con lo que se llama el TAM, que es un dinero discrecionario para cumplir con las reglas del Inter Miami. Sabiendo esto, ¿a quién tú contratarías que no tenga la jerarquía de Messi, obviamente?
Sabemos que Di María podría venir para acá, pero ya Di María es un hombre también de 37 años. ¿Tú crees que esos sean factores posibles que Inter Miami los contrate? Yo creo que en los últimos cartuchos de la carrera de Di María, también se habla de Kevin De Bruyne, el jugador del City, que ya anunció su salida, que va a venir al Inter de Miami. No sería un mal fichaje, creo que sería un fichajazo compartiendo mediocampo con Sergio Busquets. Y bueno, son jugadores, en este caso de Di María y Kevin, que a lo mejor pues sí les interesaría pegarse su último de Last Dance en un torneo internacional bueno, con los amigos que siempre fueron Messi, Suárez, Jordi Alba, Busquets, con jugadores de élite, pero que aún así el Inter de Miami necesitaría jugadores jóvenes y de élite. No, ya en este caso, pues, no quisiera decir leyendas acabadas, pero jugadores que ya están ya experimentados, que ya a lo mejor ya, pues, competir al fútbol internacional no es su mayor prioridad, sino mantenerse a un nivel, pues, promedio para retirarse de la manera del fútbol y que el fútbol no los retire en este caso. Ahora la pregunta es, como ecuatorianos, ¿cuál es el mejor defensa central que juega hoy en día en el campeonato ecuatoriano? Actualmente en Ecuador, bueno, está por parte de Liga de Quito, está Richard Mina, que es un defensa joven, ha quedado tricampeón actualmente del fútbol ecuatoriano, dos veces con Liga y una con Aucas. De ahí, pues, en el tema está Rangel, Alexa Rangel, un defensa también joven, no es de la cantera de Barcelona, sino de técnico universitario que lo compró Barcelona, muy bueno la verdad. Y por último, yo daría el nombre de Diogo Bagüí, de Emelec, que es el hijo del ex jugador Oscar Bagüí, un joven, la verdad, 18, 19 años, que tiene un potencial increíble. Entre esos tres, la verdad, creo que saldría el mejor defensa ecuatoriano actualmente, nacionalizado, porque hay defensas extranjeros que también están ahí, pero obviamente si es ecuatoriano están esos tres nombres. Bueno, con eso terminamos esta nota, este conversatorio con nuestro experto analista Hard Sports. Así que muchas gracias, Jorge Alberto, como Hard Sports. Dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, me pueden encontrar igual en Instagram, en mi Instagram así tal cual en Hard Sports y en TikTok así tal cual Hard Sports. Van a ver el logo de una persona animada con una pelota de fútbol que es mitad el mundo, refiriéndose a lo internacional, y la otra mitad de Ecuador, pues obviamente porque soy ecuatoriano, como para darle el contexto del logo. Perfecto, Jorge Alberto, Hard Sports. Muchas gracias por darnos tu tiempo, regalarnos tu tiempo y que tengas una noche espectacular y estamos en contacto. Igual, don Roberto, será para la próxima y ojalá ganemos este fin de semana. Muchas gracias.